Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de Sumando Voces. El día de hoy me acompaña mi querida amiga Pamela Janín. Hola. Bienvenida. Buenas noches. Y esta noche contamos también con una invitadaza. Sí. Nuestra compañera y amiga Xochitl Reina, que el día de hoy nos acompaña para compartir esta mesa y este espacio con un tema muy importante, que es el papel de las mujeres en las diferentes etapas de transformación de nuestro país, en las movilizaciones sociales, toda vez que tenemos en puerta pues una gran movilización para este sábado. Entonces, pues el día de hoy estaremos platicando una serie de anécdotas, una serie de posturas sobre cómo ha sido el papel de nosotras las mujeres en estos procesos de estar en el territorio luchando, en las calles luchando y movilizando masas. Entonces, pues bueno, quisiera empezar platicando o que ustedes nos puedan platicar cómo ha sido esta intervención, cómo ven que ha sido el papel de la mujer en este sentido propiamente, y yo creo que pues le damos la palabra a nuestra invitada del día de hoy. Bueno, muchas gracias por invitarme el día de hoy. La pregunta es muy complicada, ¿no? Porque yo diría que la mujer no ha tenido un papel, más bien la mujer ha sido el papel en los movimientos o en los diferentes movimientos. Solamente con recordar desde principio, ¿no? El cómo la mujer siempre ha buscado ser el factor fundamental de la transformación, porque lo es, en un sentido de que mujeres desde el siglo XV, no solamente escribiendo, sino replicando sus palabras de que la mujer no de manera natural era menor que el hombre, porque eso no era cierto, eso era completamente mentira, y que de alguna manera los procesos sociales permitieron que la mujer no solamente tuviera un factor de voz, sino que también dentro de la producción fuera un factor fundamental, ¿no? Yo creo que de alguna manera el factor de la mujer en la transformación del país sí ha sido muy importante, pero todavía no ha logrado una victoria, porque todavía la mujer ha sido utilizada, tanto su movimiento como sus posturas han sido utilizados, y que creo de alguna manera la mujer sigue luchando, ¿no? Porque realmente esa voz tenga la claridad y más bien la transparencia de la igualdad en ese sentido. Ahorita lo que me viene a la mente sobre esta pregunta tan compleja es el hecho de que, por ejemplo, existen íconos de la revolución y de la independencia que no son escuchados, y hasta es más, yo diría que son completamente mentira lo que dice la historia, ¿no? O sea, lo que nos van contando en las escuelas de la historia. Ahí está la Güera Rodríguez, ¿no? La descalificaron tanto por su apariencia, por su figura, porque decían que era muy fácil, que se iba con muchos, muy libidinosa, y la descalificaba ese sector de la sociedad patriarcal opresor, y no le dio realmente el papel que tenía, que era una mujer inteligente, capaz, que tenía discurso, que no solamente su posición de su belleza que la tenía, sino su inteligencia era la que le daba realmente esa diferencia, ¿no? Y que de alguna manera fue descalificada, ¿no? Ahí también está Elisa Acuña, ¿no? Una mujer de la revolución que estaba en contra de la que era, ¿cómo se llama? Contra Porfirio Díaz. Entonces, de alguna manera esa mujer tenía una postura feminista, porque no solamente estaba en contra de un gobierno opresor, sino también reivindicaba sobre la educación hacia la mujer. Y también fue muy descalificada porque, bueno, sabemos muy bien cómo fue el porfirismo, ¿no? Un gobierno muy específico en matar a la gente y desaparecerla. Pero bueno, no sé si pude contestar alguna parte de esa gran pregunta. Sí, o sea, nos queda claro que a lo largo de la historia las figuras representativas o icónicas y piezas fundamentales de los procesos de transformación han sido pues nulificados, ¿no? Incluso no se mencionan tanto en la historia. Hoy ya hay un intento por recopilar estas valiosas intervenciones de mujeres valiosísimas en cada uno de los procesos, pero sí nos damos cuenta que han sido extinguidos sus nombres.
Sí, claro. Es como bien interesante poder reflexionar sobre este tema porque justo creo que las mujeres hemos participado siempre en todos los procesos de movilización y de acción colectiva, no solamente, o sea, y creo que es como bien importante destacar esta parte, o sea, cuando hablamos de las grandes transformaciones, me parece que estamos hablando de grandes procesos colectivos, comunitarios, que lo que pretenden es, pues justo eso, transformar, ¿no? Cambiar de fondo alguna situación, en este caso política, ¿no? Que es como en realidad de las que estamos hablando, como en las transformaciones políticas. Pero la realidad es que las mujeres hemos estado presentes, no solamente las mujeres icónicas o renombradas o connotadas en la historia, sino en general las mujeres, o sea, porque no vamos a hablar de la mujer, sino de las mujeres, creo que hemos estado presentes en la transformación incluso de la propia cultura, de la cultura de la sociedad mexicana, esa cultura que se construye, que se teje todos los días desde la cotidianidad. Es decir, o sea, no es la misma sociedad que vivimos hoy, a la que vivimos hace 50 años, a la que vivimos a inicio del siglo, a la que vivimos hace 2 o 3 siglos, ¿no? Y las mujeres hemos sido forjadoras y tejedoras de esas transformaciones que, si bien han sido como más paulatinas, porque cuando hablamos de transformaciones culturales suelen ser procesos a lo mejor menos álgidos, ¿no? Pero mucho más profundos. Creo que las mujeres hemos participado siempre en las transformaciones de la sociedad, pero siempre se nos ha borrado, siempre se nos ha minimizado, se nos ha invisibilizado incluso, ¿no? Es decir, o sea, es importante que hoy día existan reivindicaciones de mujeres importantísimas en la historia como íconos, pero me parece que también hay que reivindicar a todas las mujeres, o sea, que en su calidad de ser mujer han contribuido enormemente a las transformaciones culturales, económicas, políticas y religiosas, ideológicas, morales y éticas de la sociedad. Creo que es como súper importante y un poco como que viene a cuento todo este mes por lo que platicábamos sí. en otros capítulos de por qué es importante sí reivindicar este mes, al menos, marzo, el papel de la mujer en distintos procesos sociales, ¿no? Y justo creo que las transformaciones hablan de eso. O sea, cuando hablamos de las, por ejemplo, en este contexto de las 4 grandes transformaciones de la vida pública del país, estamos hablando ya de procesos, digamos, concretos, ¿no? Procesos concretos históricos. Pero las mujeres, y eso es a lo que venía, y a lo mejor, discúlpenme si soy como muy redundante, pero quisiera como dejarlo muy, muy claro, las mujeres hemos participado de otras transformaciones que son mucho más profundas y que son permanentes, ¿no? Y que son constantes, y que creo que es esa parte de la cultura, ¿no? Correcto. Y ahorita que hablábamos de esta parte de ser invisibilizadas a lo largo de los procesos en la historia, no hace mucho tiempo nos dábamos cuenta que en los paseos principales de esta ciudad no había ni una estatua de una heroína, ¿no? Hasta recientemente con la actual administración que se ha buscado reivindicar a estas mujeres icónicas y que ahora tenemos un paseo de las heroínas, pues que en ningún momento antes alguien lo había contemplado. A mí eso me parece bastante increíble. Sí. Fíjate, porque hasta eso es una parte muy importante, el hecho de conocer, el típico mensaje que siempre nos dan, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? El conocer los íconos de las mujeres y lo que han hecho, o sea, me refiero en el sentido de la transformación, creo que es lo que nos da como movimiento el hecho de no volver a repetir ciertos modelos, en el sentido de no volver a caer en esquemas de opresión que de alguna manera desconocemos porque no tenemos la información a la mano de ciertos momentos históricos en la sociedad que han surgido transformaciones a partir de la perspectiva de la mujer, ¿no? O sea, que lo ha detonado como tal la mujer. O algo que dice la compañera que es muy cierto, por ejemplo, en el tema que es muy importante de la cuestión de la educación. En realidad, quien rompe ese camino, ese muro, por así decirlo, del tema de lo de la sexualidad,
es, por ejemplo, las mujeres, con el hecho de, por ejemplo, el libro de, ahorita no recuerdo el nombre de la compañera, pero el libro de los dos géneros. Es un libro feminista en donde habla sobre el tema de los dos géneros, o sea, cómo el género de la mujer se percibe en una sociedad opresora, y habla no solamente de una percepción de imagen, sino también biológica, o sea, de los cuidados y toda esa cuestión. Creo que de alguna manera la mujer es la que rompe esa brecha, ¿no? En el de empecemos a hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque yo estoy involucrada en esta situación y yo tengo también participación y voz, porque antes, hablando de siglos más pasados y un poquito presentes, el papel de la mujer era un papel reproductivo absolutamente. ¿En qué sentido? Había una muy importante en el siglo XX, mujer feminista, que decía, es que la mujer es la proletaria del proletariado. Y eso es muy cierto, en el sentido de que la mujer solamente cumplía dentro del núcleo familiar un papel de, aparte de ofrecer la próxima mano de obra a futuro, también un modelo y un esquema de explotación, porque solamente cumplía un papel dentro de casa. No tenía participación ni política y muchísimo menos social en ese sentido. Sí, y hablando justamente de eso, de cómo ha ido cambiando la forma de intervenir en estos procesos históricos de parte de nosotras las mujeres, quiero pensar que, o sea, se imaginan lo complicado que pudo haber sido como mujer participar en el proceso, por ejemplo, de independencia, o en el proceso de la revolución. Hoy por hoy, ¿cómo nos sumamos a este tipo de procesos, no? Pienso, hace rato antes de entrar a grabar, platicábamos pues de que las tres compartimos la parte de venir desde chiquitas pues en la formación en los movimientos sociales, y decíamos, bueno, platicábamos de experiencias, ¿no? Tu mamá te llevaba, ¿cómo era el papel de nuestras madres en este proceso? Porque sin duda, digo, las tres aquí tenemos papás que también son luchadores sociales, pero sin duda el papel de la mujer tuvo que haber sido de nuestras madres muy distinto, ¿no? Sí, claro. Incluso no sé hasta qué medida pues desigual, o tuvieron que haberse fletado otro tipo de cosas. ¿Cómo entonces hoy por hoy las mujeres pueden involucrarse en este tipo de procesos históricos de transformación y a qué retos se enfrentan constantemente? Ya, bueno, yo creo que la carrera que tenemos las mujeres en todos los aspectos es una carrera contracorriente, ¿no? Es decir, o sea, las mujeres enfrentamos muchas adversidades en el camino de nuestra propia politización, ¿no? Yo creo que por eso es tan importante que exista un piso político que pretende hacer conciencia, valga la redundancia, conciencia política en las mujeres, que se llama feminismo. Es decir, o sea, me parece que es súper importante. Es que creo que actualmente estamos como ante una paradoja, ¿no? Estamos ante la masificación del acuerpamiento de las mujeres en el espacio público, en las calles y en general en lo público, en las calles, en las redes sociales. Sin embargo, y ahí es donde está la paradoja, no creo que necesariamente la masificación haya traído consigo la conciencia política, ¿no? Entonces creo que es como súper importante, sí, un primer paso que es la masificación, pero ahora masifiquemos ese piso político, ¿no? Y creo que ahí es donde entran siempre como las complejidades a las que nos enfrentamos las mujeres, porque desde luego, es decir, o sea, el sistema patriarcal, que es aliado criminal del capital, ay, es que me quedé pensando que rimó. Ya se me inventaron unas consignas acá, la Pame. Te quedaste en el mod la semana pasada. Sí. No supero el 8M. Te faltó echar más consignas. Sí. Entonces, bueno, es decir, o sea, el sistema patriarcal, nosotras nacemos en un sistema patriarcal, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos dentro del patriarcado. Y creo que solamente a través de procesos de deconstrucción que necesariamente empiezan en lo individual, pero que llegan a colectivizarse en los movimientos sociales, es como podemos, como hemos podido como tomar fuerza para hacer con mayor contundencia
tejedoras, digamos, cristalizadoras de las grandes transformaciones las mujeres. Porque sería mentira decir que solamente las mujeres de cuyos nombres están escritos en la historia, solamente ellas participaron o solamente ellas pudieron hacer el cambio. Es decir, ellas fueron importantísimas, fundamentales, ¿no? Para los procesos de transformación, pero no solo estaban ellas, ¿no? Ellas tuvieron que colectivizar sus pisos políticos, tuvieron que colectivizar sus no lugares o sus utopías para que fuera posible cualquier proceso de transformación. Y creo que esa parte ha sido súper importante para las mujeres, los procesos de colectivización. Claro, y bueno, no sé ustedes también qué experiencia tienen con hablando de procesos de movilización, sí. ¿Qué experiencias tienen realizando este tipo de, o bien participando de estos procesos colectivos, en donde salimos a las calles a manifestarnos, en donde me queda claro que también ya no es lo mismo salir a las calles hoy que como lo era hace unos años, ¿no? ¿A ustedes les tocó algo así? Que le podamos platicar aquí a nuestros algo que podamos radioescuchas. Pues es que, bueno, que en la historia prácticamente de casi toda mi vida, pues fui formada por dos personas que no solamente concebían como el movimiento como una forma de convicción o de forma de vida, sino que también la lucha, ¿no? De, como lo decía la compañera, en pequeñas cosas, ¿no? Que vas cambiando y transformando en su vida diaria, ¿no? Cada una de nosotras y también los hombres, ¿no? Pues creo que la mayor movilización, sin decir que es una marcha, fue la movilización de conocer prácticamente muchos grupos indígenas del territorio nacional, en donde no solamente aprendes experiencias de formas de vivir o de concebir la vida, sino de aprender a volver a vivir esa vida y de entender los procesos sociales que no son vistos. Lo que comentaba la compañera, que es muy fundamental, o sea, el ícono es importante, es el héroe de la historia, ¿no? Pero la historia trasciende por una serie de factores que no son visibles. Una cuestión muy importante en el análisis de esta historia y de los movimientos, y retomo otra vez la pregunta, que sí quiero recalcarlo para hacer el análisis, porque el feminismo es eso también, es el análisis de los procesos históricos de la mujer, es por ejemplo de las sufragistas. O sea, eran mujeres burguesas blancas que hicieron ese movimiento, y no tiene nada de malo, pero que en realidad la condición social no permitía que las mujeres negras o en condiciones más bajas no podían participar como tal en ese movimiento y ser visibles como tal. Había una mujer negra que decía que ella sufría una doble discriminación, el hecho de ser negra y el hecho de aparte de la clase, ¿no? De la clase social. Claro. Y retomando pues eso... es una triple discriminación, exacto, ¿no? Ser mujer, ser negra y ser trabajadora. La clase social. Y luego aparte la clase negra, que era pues la esclava, ¿no? En ese momento de la sociedad. Pero lo retomo en qué sentido. El vivir prácticamente casi toda mi vida en grupos indígenas te hace muy, muy visible esa parte. Yo diría que nosotras estamos aprendiendo o deberíamos de aprender de mujeres que todavía no están en la historia. Mujeres indígenas que concebían el papel de la mujer de una manera distinta, mujeres que salían a diario y no precisamente en una movilización, sino que literal ellas eran el factor fundamental de la familia porque ellas organizaban todos los papeles de esa familia. A los grupos que me tocó conocer, ¿no? En el sentido de que distribuía quién iba a hacer la siembra, distribuía en ese momento qué se iba a realizar, ella casi era la administradora de todo el gasto en la casa, todas las cuestiones en ese sentido de la involucración de conformar a una familia, ¿no? Y hasta hay una experiencia por parte de mi familia que fuimos a una pequeña asamblea de un grupo indígena en donde pues era un programa social que estaban impartiendo en ese momento para impulsar la siembra. Y en ese momento, pues les dicen el proyecto y todo, ¿no? Se los explican. Y todos se quedan callados. Lo lógico, y creo que me entenderán, sería así como de, no, pues esperamos a que los hombres digan qué va a pasar, ¿no? Si lo aprueban o no. No, en realidad se quedaron callados porque literal una señora se levantó y dijo, es que necesitamos que se salgan. Ah, es que los hombres lo van a discutir. No, es que ahorita nosotras les vamos a decir qué es lo que tienen que decir para que sepan que se acordó. O sea, eso es impresionante, ¿no? O sea, hay cosas que
que te parecería que no pasan en ciertos rincones de esta ciudad o de este mundo, y sí suceden, y es exacto, no son visibles, y tenemos que ir aprendiendo cada día. Eso es una característica del feminismo. El feminismo es un movimiento colectivo, no es un movimiento único, es decir, que está... individualista. Exacto. O individual. Que no tiene una sola identidad, es una diversidad de identidades y de movimientos y de ideologías sobre la forma en cómo perciben esa opresión del patriarcado y del mismo sistema. Y creo que eso es lo rico del movimiento, ¿no? Discreparía un poquito ahí, porque a lo mejor no creo que el feminismo sea necesariamente la forma como distintas formas de ver las opresiones de las mujeres. Yo más bien creo que todos los tipos de feminismo miran a la opresión de las mujeres en el patriarcado y en el capital, o sea, salvo esa moda posmoderna de llamarle al feminismo blanco el feminismo neoliberal, que yo no creo que exista tal cosa como el feminismo neoliberal, pero yo más bien creo que el feminismo lo que pretende es, o más bien, creo que en lo que discrepan los diversos tipos de feminismo no es en cómo miran a las opresiones de las mujeres, sino cómo llegar a la emancipación de las mujeres. Creo que un poco es por ahí, y sobre todo porque creo que lo que decía Angela Davis, que es hablar de la interseccionalidad. Existen diversas opresiones que nos atraviesan a las mujeres. En ese sentido, la realidad de las mujeres indígenas no es la misma que la realidad que vivimos las mujeres, por ejemplo, en las ciudades, y lo mismo que no es los mismos tipos de opresiones las mujeres blancas que las mujeres negras o las mujeres racializadas. Entonces, y eso yo se lo escuché una vez en una conferencia a Julieta Paredes, que justo ella es una de las máximas exponentes del feminismo comunitario. Entonces ella justo le preguntaban, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué existen tantos tipos de feminismo? O sea, ¿a son de qué? Como diría el meme, ¿no? Sí. Y ella justo decía, o sea, yo creo que existe un solo feminismo, ¿no? O sea, es decir, existe un feminismo en tanto que las mujeres que nos enunciamos como feministas sabemos que tenemos una serie de opresiones, llamadas patriarcado, llamadas capitalismo, llamadas racismo, y buscamos emanciparnos de esas opresiones. En lo que no hemos podido llegar a un mismo acuerdo y a una misma vía es en qué camino debemos seguir para llegar a esa libertad de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que no es, yo más bien situaría, no es que discrepe, más bien creo que situaría un poco ahí la distinción, que no es tanto en cómo miramos la opresión, sino en cómo creemos que debemos llegar a emanciparnos de esas opresiones. Claro, ¿no? Y recordemos que tenemos también pendiente con nuestro público amable y conocedor echarnos un programa específico sobre feminismo, sí. Y donde también pues ojalá podamos contar con diversas posturas, diversos planteamientos, porque es algo que también al público le interesa saber, y sobre todo a aquel público, tenemos muchos comentarios, ahorita estaba leyendo algunos, que nos dicen, pues desconocemos el tema, ¿no? Somos compañeros, somos hombres y queremos saber más, queremos ser aliados. Nos andan hablando en chino, digo, está bien. Entonces, ojalá pronto tengamos este espacio para hablar exclusivamente de ese tema, se los prometemos, lo tenemos aquí muy pendiente. ¿Tú cómo ves a la distancia ahora las condiciones en las que podemos salir a manifestarnos? Pues fíjate que es muy interesante porque bueno, entendiendo las posturas de los gobiernos de los partidos anteriores, del origen que vienen, ¿no? Que es una postura muy conservadora, pues obviamente el modelo conservador es el permanecer el status quo, ¿no? El permanecer una misma ideología y una misma percepción de la realidad. ¿Y qué implica eso? Que cualquier expresión de inconformidad, de situación de injusticia, pues la oprimen, no solo la oprimen, sino hasta la desaparecen, por todos los compañeros que desaparecieron en algunas marchas. Pues obviamente vemos la gran diferencia porque ahora vemos un modelo de un gobierno de una postura de izquierda en donde esa postura va orientada principalmente a todo lo contrario, o sea, ahora es escuchar. Obviamente como gobierno no somos perfectos, ¿en qué sentido? No decir que no todo se tenga que justificar diciendo que no todos somos perfectos, sino que más bien la postura es decir, ok, enfilemos todas las luchas sociales y ahora vamos a escucharlas y a reconocerlas y a reivindicarlas, que eso es lo más importante. Pudimos ver en este sexenio
O sea, algo que a mí me parece súper impresionante. Aparte de que salieron la derecha, que eso es ya impresionante. Es una derecha clasista que, bueno, no creo que les haya pasado mucho desde su BMW ahí. Bueno, está bien, no voy a decir mucho. A nosotros es BMW colectivo. Pero bueno, en ese caso, me parece impresionante que hasta ahora la gente puede salir a una marcha a decir yo apoyo a la Guardia Nacional. Eso es impresionante porque hasta la percepción de modelos que antes la derecha utilizaba como modelos de opresión, ahora la gente los está identificando de manera distinta, porque se está involucrando con todos los sectores de la sociedad, no solamente con lo que en algún punto que es completamente válido decir, porque a mí me tocó vivirlo, porque en mi comunidad me reprimieron, pasó esto, nos vinieron a violentar. No, ahora yo puedo, tanto por los medios como por muchas cuestiones de comunicación, identificarme con otras luchas sociales, porque ahora no diría este gobierno, esta postura que ahora se trae en esta tendencia, es decir, todo hágase visible. Toda lucha social hágase visible. Claro, y esa visibilidad, sea cual sea, venga del sector que sea, y eso me parece muy importante. Y justo creo que es importante como destacar este contraste, ¿no? Por eso hablaba yo de Ayotzi, porque justo, o sea, creo que no es lo mismo, y como que retomando la pregunta que nos hacía Quetzal, de cómo, en qué contexto nos movilizamos hoy día, y cómo se diferencia con lo que hemos podido hacer años anteriores, pues ahí está el contraste, ¿no? Es decir, hoy día la derecha puede salir a tomar las calles para defender sus privilegios sin que haya represión al respecto, aun cuando esos privilegios atentan contra el bienestar y los derechos de la mayoría del pueblo mexicano, ¿no? Sí, ya, pero es decir, pueden hacerlo, ¿no? Sí. Y eso era algo que incluso en este siglo no podíamos hacer, claro, hace algunos años, ¿no? Oigan, chavas, para, digamos, ir un poco cerrando, pues hacer esta invitación. ¿Qué tenemos en puerta ya en unos días? La movilización este próximo sábado, a acompañar a... Sábado 18, acompañar en el Zócalo desde distintos puntos a esta pues concentración de miles y miles y cientos de miles de mexicanas y mexicanos que estamos apoyando la transformación. Yo creo que ese sería uno de los puntos, que estamos apoyando la soberanía nacional. ¿Qué otro sentido tiene esta concentración? Que estamos a favor de la transformación de este país y que somos actores principales, la gente de a pie. La gente de a pie, las mujeres, por supuesto. Sí, claro. Y bueno, antes de cerrar, nos preguntaban aquí en mensajes, cuéntenos alguna anécdota, algo que les haya pasado en una marcha, se han enamorado, se han hecho pipí. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? ¿Tú, algo que te haya sucedido, Xochitl? Pues más bien quiero decir que estoy como agradecido de que pues pudiera tener la participación en diferentes movilizaciones y principalmente para que sepa que aprecio mucho su apoyo pues a mi relación actual, pues a ti, Carlitos. Pues muchas gracias por siempre estar ahí. Sé que pues el trabajo es muy complicado a veces en cuestión de movilización y un trabajo social, pero pues siempre me ha apoyado, hasta así me dice, no, te vas a ir, como ese TikTok de, ¿cómo se llama? Que está la mujer papa y el hombre papa y tus ojos furiosos y tu agüita, así casi es igual, me prepara mi mochilita así como de, vas a ir a la marcha, te pongo tus ojos furiosos, te pongo tus zapatitos cómodos. Ándale, algo así. Pues más bien, gracias por apoyarme siempre y pues por estar con una mujer que tiene convicciones sociales y que puede ser muy complicado a veces. A ti, Pam. Pues, bueno, creo que, no sé, o sea, de pronto me siento muy amargada porque no sé si me han pasado cosas muy impresionantes, pero sí una de ellas, estaba yo cubriendo como fotoreportera, una marcha lésbica y, o sea, iba yo detrás de unas chicas, súper normal, y de pronto, o sea, yo así como que entre que el despiste y tal cosa, y ya cuando volteé a ver a las chicas, ¡pum!, fuera ropa, y yo, ¿qué? O sea, yo dije, o sea, sí saben que están en la calle, eso no se puede, por favor. No, bueno, pero fue súper bello, porque me pareció súper poderosa la imagen de las mujeres apropiándose del espacio público de una forma tan libre, ¿no? Y tan revolucionaria y tan
tan combativa. Entonces fue impactante. Perfecto. Sí, eso. Pues yo creo Cuéntanos. que no me ha pasado nada así sobre Ay, natural. no te creo. Bueno, sí, la verdad es que me enamoré. ¡Ay! Pero eso se los cuento en un siguiente episodio. Te libras de esta, pero la próxima no. Y atentas del chisme. Pues bueno, vámonos a cerrar. Palabras para despedirnos, Pam. Pues bueno, a ver, déjenme pensar. Sumemos voces este 18 de marzo. Va a ser importante tomar las calles, no olvidarnos que de ahí venimos, ahí nos debemos y ahí seguiremos. Perfecto. Para cerrar, invitadaza, y muchas gracias porque estuviste este día acompañándonos. Pues este 18 de marzo hay que ir porque me canso ganso. Perfecto, pues ya lo saben, nos vemos este 18 de marzo. Todas y todos a salir a refrendar nuestro apoyo. Nos vemos en el siguiente capítulo de Sumando Voces y aquí tenemos una cita. Nos vemos. Buenas noches. Adiós.